es algo que más o menos lo he contado alguna vez, igual, cuando me preguntan por el periodismo, porque está asociado a eso. Es más accidental. Yo saliendo del colegio, porque yo en el colegio estudié sobre todo cosas asociadas a la música, ¿no? Pues era como por la formación. Pero mientras estudiaba en el colegio, lo que me gustaba y donde más o menos me refugiaba de la música y de otras cosas era el cine. O sea, solo que, claro, yo soy de una generación que, digamos, se conectaba con el cine a través del VHS. O sea, persona que he visto mucho cine durante mi adolescencia y juventud. De hecho, era bastante asocial, así, salía muy poco y mis vacaciones, por ejemplo, recuerdo haberlas destinado a básicamente ir, alquilar películas, volver, ver películas, obligarme a ver casi, ¿no? Entonces, esa mi cier- obsesión casi con el cine me llevó a buscar algo parecido o algo que se pareciera a eso al momento de elegir una carrera. Y en Bolivia no existen, no existían, por lo menos creo que ahora ya existen algo, carreras de cine. Y lo más parecido que había era comunicación. Entonces estudié comunicación porque tenía algún tipo de especialidad y creía que eso podía ser una manera de prolongar esa forma, digamos, de relacionarme con las cosas y con las personas, que era viendo películas. Pero bueno, en la carrera, aunque seguía viendo y hablando mucho del cine seguramente, no me encontré, digamos, como con el carácter o con ciertas cualidades sociales también que se necesita para hacer cine, porque el cine finalmente es, a ver, generalmente, salvo que seas un caso raro tipo Jonas Mekas, es algo que se hace en colectivo, en grupo. Entonces, como yo tenía una forma de vivir, pensar y abstraer bastante más solitaria, entonces empecé a encontrarme más en la escritura, digamos. Conocí a algunas personas que en esos momentos estaban como haciendo algún periódico estudiantil. Empecé, digamos, a encontrarle, si no facilidad, por lo menos cierta naturalidad a la escritura. Parecía que era algo que se me salía, digamos, más natural que intentar hacer. Además, este también un momento en el que es como que yo no podía o no tenía, digamos, no sé si el talento o por lo menos la disciplina para como inventar cosas. Entonces, no puedo escribir ficciones, digamos, sea para cortos o para cuentos. Entonces, lo que me salía más natural era tratar de escribir sobre las cosas que veía. Y las cosas que veía básicamente eran películas y más adelante algunas cosas menos ficcionales. Entonces, la escritura ha empezado a nacer por ahí, digamos, a partir de mi vinculación a ciertas personas que en la universidad también estaban como enamoradas del oficio. Era una época también en la que se romantizaba mucho también el periodismo. O sea, era muy fuerte todavía la imagen de, o sea, tipo García Márquez, que antes de ser el gran escritor Nobel, había sido periodista y era una condición que reivindicaba y ha reivindicado toda su vida, ¿no? Que se creía un reportero y que pues, había dejado su frase de que es el mejor oficio del mundo, o el más bello, no sé, uno de los dos es de él y la otra es de Camus. Entonces había ese espíritu medio todavía romántico sobre el periodismo y se veía como algo, digamos, casi épico, digamos, ¿no? Una forma todavía salvaje de vivir las cosas. Y eso es, de alguna manera también yo me he contagiado de ese enamoramiento como ingenuo, romántico del periodismo y empezaba como a descubrir otros autores, digamos, también más allá de ese espectro dominante que por lo menos en el periodismo latinoamericano era y sigue siendo hasta cierto punto García Márquez. Y eso ha sido, yo creo, entonces ahí he encontrado, digamos, una vía para darle sentido a ciertos intereses de la escritura que además me permitían hacer de lado mis limitaciones para inventar cosas, ¿no? Mi papá, digamos, es agrónomo y sí es alguien que sí tenía como el hábito de la lectura, ¿no? Y era alguien que con el tiempo igual descubrí que escribía, ¿no? Escribía cosas, digamos, aunque más a veces
más técnicas, más laborales. Entonces en mi casa y en la casa de mis abuelos, de donde viví los primeros años, sí había libros, entonces había como cierto ambiente, de comillas, intelectual, digamos, ¿no? Y la discusión sobre temas qué sé, de la realidad, sobre temas incluso políticos, era algo muy frecuente, creo, en mi casa. Y además, bueno, también es que venía de un entorno de mis padres están muy vinculados al mundo del campo, entonces también tenía esa relación con la narración de historias. Mi madre, por ejemplo, es que tiene una vida mucho más vinculada al campo. Durante muchos años de nuestra niñez, a mi hermana, a mí nos iba a pasar vacaciones con los abuelos y en el campo, y eso de alguna manera nos ha acercado a un mundo de relatos, obviamente más orales, pero que están también un poco en el núcleo, digamos, de la familia. Entonces por un lado había esta como cierta afición relato, digamos, de historias familiares, eh, obviamente medio mitológicas algunas, y por otro había cierta familiaridad también con el mundo, si se quiere, de la palabra escrita. Mi papá también es un músico y entonces, por sus intereses inclinaciones, también alguna vez, de alguna forma, ha ido ibando por ese tipo de intereses. Ahora, yo creo que sí, en la universidad sí ha habido como profesores o compañeros que de alguna manera han despertado la curiosidad. Pero es que curiosamente después no se han dedicado a esto, ¿no? O sea, se han dedicado a otras cosas. Entonces, yo me acuerdo que más o menos la generación en la que yo estaba, a ver, un poco mayores, estudiaban en comunicación, no sé, Leonardo Latorre, Mariana Lacunza, que son personas que luego, que estaban muy interesadas esos años en la escritura, el periodismo, porque luego se han dedicado a otras cosas, ¿no? La vida académica, la investigación. Pero digamos que su cierta impronta es importante porque me ha permitido ir descubriendo cosas más allá del espectro en el que yo me movía, digamos, que era el de la familia y todo. Y luego, bueno, he ido, yo creo, descubriendo algunas cosas también a partir del- de cierta curiosidad, todavía así muy romantizada del periodismo, ¿no? Tratar de escarbar de alguna manera los pasados, digamos, periodísticos de algunos escritores, ¿no? Así como ver el caso de García Márquez también, ¿no? En algún momento te enterabas que Hemingway también había sido periodista al principio de su carrera, o que en realidad gran parte de los escritores de determinadas generaciones no son en Latinoamérica, básicamente habían hecho del periodismo su vida, o sea, la forma de ganarse la vida. Entonces, el periodismo parecía una forma, como una especie de puente para luego pasar a convertirse en escritor. Entonces, había una mirada un poco así romántica, casi instrumental del periodismo, ¿no? Voy a hacer, eh, voy a hacer periodismo para luego convertirme en escritor, digamos. Y, pero bueno, al final, claro, eso sobre todo ha ido coincidiendo luego con los años con una especie de redescubrimiento de cierta tradición de la no ficción en Latinoamérica. También con los años he ido como descubriendo algunas cosas del nuevo periodismo gringo. Entonces el proyecto, digamos, de transitar el periodismo como una especie de trampolín para pasar a ser escritor de verdad, se ha ido como postergando. Y yo creo que sí es importante como tratar de buscar también referentes más allá de lo que había en Bolivia, porque en Bolivia sí, yo en ese momento no conocía muy poco, por lo menos no reconocía el trabajo periodístico como tal, entonces había que ir a buscar un poco más allá, digamos, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Y es más o menos un momento de explosión de cierto interés por la no ficción latinoamericana, que es casi cuando yo salgo de la carrera y empiezo a trabajar, ¿no? O sea, empieza a aparecer con fuerza nombres como los de qué sé, Juan Villoro o Martín Caparrós, que ya eran figuras más
ya consolidadas, ¿no? O la Lena Poniatowska, o incluso yendo más atrás, digamos, el Rodolfo Walsh, o desde otro registro de la no ficción, el Pedro Lemebel, digamos, había una tradición alrededor de la crónica que incluso podía aglutinar a ciertos autores del ensayo, como también Monsiváis, que estaba siendo como redescubierta y puesta en valor en ese momento. Y además había una cierta institucionalidad fuera de Bolivia que se ocupó, digamos, de sacarle eh, negocio a eso, que es la Fundación Gabo, se llama ahora, que era antes la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Y es en ese contexto, además, el que de alguna manera advertía que no había como suele pasar en casi todo, no había como presencia boliviana, digamos. Había todo un mapa, digamos, de la crónica latinoamericana en el que obviamente Bolivia no figuraba. Entonces, esa curiosidad también, y ese entusiasmo por ese boom de la crónica o de la no ficción latinoamericana de la primera década del 2000, que es más o menos donde es que es el momento en el que yo salgo de la universidad, de alguna manera me entusiasmó también como ir a probar. Pero claro, no ha sido un camino tan expedito como pensé. Yo me acuerdo que cuando empecé a ver, claro, podía reconocer nombres, podía reconocer hasta obras, pero todavía no tenía, digamos, o no encontraba todavía una mecánica para tratar de hacer lo que se estaba haciendo ahí, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que empecé a leer, digamos, al margen de, digamos, de cierta literatura ya canónica de la crónica latinoamericana, empezaba a conseguir y a buscar revistas que prácticamente han desaparecido, como Etiqueta Negra, como una revista peruana, la Rolling Stone, sobre todo la edición argentina, y Gato Pardo, ¿no? Una revista mexicana. Entonces ahí encontraba ya, digamos, muestras de lo que es, o formas en las que, digamos, se estaba cultivando la crónica. Y aunque yo ya estaba trabajando de alguna manera como periodista, no podía como entender del todo cómo se podía alcanzar ese tipo de resultados, ese tipo de relatos, ¿no? Me parecía que había, digamos, cotas de por un lado, de cierto nivel de investigación y de cierto nivel y cierto trabajo, digamos, también narrativo que estaba fuera de, digamos, del alcance. Y de alguna manera había que como buscar una especie de camino para encontrar ese método, porque o sea, de alguna manera me había dado cuenta que los años en la universidad también me había enseñado como algunas cosas muy generales para trabajar en un periódico de aquí, pero no para escribir crónica. Y ahí había y yo que tampoco soy como un autodidacta ejemplar, ni mucho menos, sí necesitaba, creo, algún tipo de guía, o creía que necesitaba algún tipo de guía, o por lo menos de, de reunión, digamos, de comunión con alguien en el que pudiera también ver alguna forma de descubrir eso, el camino para intentar hacer eso que leía, digamos, ¿no? Que no lo encontraba aquí en Bolivia, eso es lo que, o sea, era muy difícil y lo que veía en las revistas y en los libros me parecía muy lejano, o sea, no se puede hacer, ¿dónde se va a publicar esto? O sea, se puede publicar en revistas del exterior, con las que ni siquiera tenemos ningún nexo. ¿Qué tipo de historias, además de Bolivia, podría interesar a lectores que están acostumbrados a leer cosas medio extrañas de un país que en realidad trata de disimular un poco su extrañeza, digamos? Ha habido, creo, un grupo, digamos, o ciertas personas o periodistas que han empezado también como a abrir cierta senda, digamos. O sea, ha habido algunos proyectos por crear incluso revistas de periodismo narrativo en Bolivia. Me acuerdo que cuando todavía se creía en la posibilidad de hacer revistas de papel y de que la gente las comprara para leerlas, había un periodista vasco boliviano, que es el Alex Ayala, que creó una revista que se llama Pie Izquierdo. No duró mucho, pero que justamente se dedicó un poco a reciclar mucho de los contenidos que circulaban en las revistas, digamos, de élite, de la crónica latinoamericana, como Gato Pardo, Etiqueta Negra u otras.
Entonces ahí yo empecé a ver que había formas, digamos, de vincularse y las formas eran básicamente tratar de mirar hacia afuera, empezar a buscar oportunidades eh, en esta suerte de circuito de talleres, laboratorios que con el tiempo se han ido como institucionalizando, ¿no? Pues ocurre como otras disciplinas, ¿no? Es que también es un circuito bastante endogámico y a veces mentiroso, pero que en ese momento estaba muy, muy en boga cuando la crónica latinoamericana estaba generando cierta atención eh, dentro y fuera de la región. Entonces, empecé a fijarme, digamos, por ejemplo, los talleres que organizaba la Fundación Nuevo Periodismo, apliqué alguno y claro, la ventaja que tenía dentro de todo como bolivianos es que los bolivianos nunca estábamos. Entonces era básicamente competías con periodistas o con cronistas para ir a un taller, digamos, ¿no? De otros países, entonces, por una cuestión que uno se da cuenta con el tiempo, por una cuestión de cuota, digamos, de representatividad, de diversidad, tenía que haber algún boliviano, digamos. Entonces, había que aprovechar eso, ¿no? O sea, como cierto desinterés o desinformación. O sea, pasa con el periodismo boliviano en general y seguramente como con otras disciplinas que también hay como, también no necesariamente es un problema, es que cierta desconexión y cierto desinterés sobre las corrientes o las olas, digamos, que están en boga dentro de dentro de las disciplinas artísticas. Y en ese momento, ¿no? Digamos, el periodismo boliviano está totalmente, salvo excepciones como las del Alex Ayala, desconectado, digamos, de esta explosión de la crónica. Entonces, uno podía aprovechar, si alguien tenía el mínimo interés de querer fisgonear ahí, probar suerte, podía hacerlo. Y eso ha sido, entonces yo creo que había que buscar, si no digamos una formación como tal, sí había que buscar esa red, digamos, esa suerte de legitimación institucional que estaba fuera de Bolivia para tratar de contar o intentar contar Bolivia, digamos, de cierta forma de no ficción, ¿no? Avalada por el canon de la crónica, porque dentro de todo también esta crónica latinoamericana del último tiempo es también una suerte de fórmula o esquema que se ha ido, digamos, asentando y un poco también mal disimulando, digamos, ¿no? De alguna manera se ha creado una institución ya también un poco cerrada alrededor de la crónica, en la que hay ciertas vacas sagradas y en las que, digamos, hay que seguir cierto tipo de rituales y méritos para formar parte de él. Yo creo que ha sido importante dejar de trabajar, digamos, formalmente. Ese ha sido importante porque eh, yo empecé a trabajar casi inmediatamente después de salir de la universidad y justamente dejé de trabajar, la primera vez que dejé de trabajar en un periódico, cuando encontré la posibilidad de ir a un taller. Entonces dije, no, o sea, está bien, me gusta esto, pero si sigo trabajando, esto va a ser como una especie de vacación de 2 semanas de las que me voy a olvidar luego. Entonces necesitaba como desvincularme porque, o sea, no era que si seguía trabajando no iba a escribir nunca más, sino que entendí que estaba entrando a un círculo, digamos, de producción y de acumulación, digamos, de poco de dinero y poco de peso que no iba a parar fácilmente. Entonces yo dije, o sea, si quiero intentar esto, o sea, tengo que salir de este círculo porque es un círculo que está condenado a eso, también a una mediocridad también institucionalizada. Es difícil decirlo, ¿ves? Pero también mucho de lo que pasa, digamos, en un gremio como el periodístico, seguramente en Bolivia y en otras partes, tiene que tener con una mediocridad bastante asentada y que tiende a jalar, ¿no? Y que tiende a absorber fácilmente, digamos, cualquier impulso que quiera saltar de eso. Entonces, era mucho más fácil quedarse y empezar a encontrarle una rutina y empezar a envejecer eh, y, y volverse cínico, digamos, a un trabajo que es bastante proclive a eso. Entonces había que salir, yo creo que moverme, salir ha sido más importante, he dejado de trabajar como periodista, ¿no?
Y he empezado, y al salir justamente también del periódico, la primera vez también como que me embarqué en un primer proyecto, digamos, de escritura de largo aliento, que no era estrictamente de crónica, sino era de escritura sobre cine, que era la cosa que todavía me mantenía. Entonces con un amigo hicimos un par de libros sobre cine boliviano, que era algo que nos entusiasmaba. Entonces ese tipo de desvinculación, de desconexión con el periodismo como trabajo, digamos, como área, como rutina productiva, permitió que pueda empezar a interesarme y a leer y a ver posibilidades más allá de la, digamos, de la rutina estrictamente laboral, ¿no? Y luego hace importante también viajar a leer más, ¿no? La posibilidad de seguir como descubriendo cosas y empezar a confiar un poco más en la escritura, ¿no? Eso es algo que creo que dentro de todo, como yo, algo que he intentado hacer ha sido siempre mantenerme publicando, o sea, en medios, más allá de que no trabajara en medios, o sea, pues no trabajara en un sentido, digamos, salarial, o sea, que no me pagaran por escribir, sí trataba de mantenerme publicando por lo menos de forma regular. Entonces, esa es relación un poco ambigua de desconexión del mundo más productivo, pero también de vínculo todavía con el mundo de la palabra, por lo menos, y de la publicación, es algo que me ha permitido mantener cierta distancia durante algún tiempo, hasta que obviamente he tenido que volver y recaer en el trabajo más productivo, pero bueno, con un poco más de mañas, ¿no? Finalmente uno empieza a encontrar mañas para sobrevivir al trabajo. Evidentemente, o sea, sí, sí, hay como un ancla, digamos, con la realidad al que en teoría no puedes negociar así nomás, ¿no? Eso es también una suerte de debate inconcluso que hay, ¿no? Hasta qué punto el periodista debería respetar los hechos tal y como son, ¿no? O sea, y hay incluso vacas sagradas del periodismo que han vulnerado o han roto ese pacto, digamos, con el lector, pero que como son vacas sagradas tampoco pasa nada, digamos, lo seguimos. El mismo García Márquez tiene un par de crónicas en las que con el tiempo se ha descubierto, así que había ficcionado, digo. Y no era gran cosa tampoco, digamos. Pero para los puristas, porque dentro de esto igual hay puristas que se dedican a la crónica, de alguna manera había hecho trampa, ¿no? Me acuerdo, hay una crónica famosa que es sobre una sequía en Caracas, ¿no? Que se había inventado cierto personaje, y eso a un motivo de polémica gratuita, bizantina, pero bueno. Y también me acuerdo que en esos años había la controversia sobre las crónicas también de Kapuscinski, que es como otra vaca sagrada del periodismo o de la crónica, que también había toda una investigación que se había dedicado a desmentir buena parte de sus relatos, sobre todo en África. Entonces es un debate que no está ni de todo agotado, ¿no? Hay gente que realmente es mucho más purista y que se ocupa seguramente de ir a la casa de las mentiras voluntarias o involuntarias en las que puede caer un periodista, porque también es cierto que los periodistas podemos contar mentiras sin querer, ¿no? O sea, podemos pecar también de ingenuos, de crédulos, y eso es algo que pasa con más frecuencia de lo que uno quisiera admitir. El caso famoso también de otro cronista gringo célebre, que es el Guy Telis, que básicamente se hizo engañar con un tipo que administraba un motel, tiene un libro, se llama, ¿no? El motel del Boyer se llama, y está un documental en Netflix que básicamente es la historia de cómo lo engañó el tipo, ¿no? Y fue un escándalo porque creo que es el Washington Post, se encargó de ir a buscar a la persona que supuestamente es el personaje y cómo todo lo que le había contado al Guy Talisi que está en su libro era básicamente mentira. Lo cual hace más interesante el libro, por otro lado, y el propio documental. Eh, pero bueno, de alguna manera, sobre todo cuando apuntas como a publicar en ciertas revistas con unos estándares relativamente altos, digamos, de editoriales, entonces sí hay la conciencia de que hay que evitar, digamos,
eh, como ficcionalizar demasiado. Eh, pero yo creo que en América Latina también eso es algo relativo, porque yo me acuerdo hace un tiempo, llegó igual un cronista gringo que es muy famoso, que es el John Lee Anderson, que es activo todavía, que sobre todo escribía para New Yorker. Y me acuerdo que vino a hacer una crónica sobre la crisis del 2019, ¿no? Sobre la caída del Evo. Se llama, de hecho, creo, la crónica de la caída del Evo, que se publicó en New Yorker. Y me acuerdo que parte del proceso previo a la publicación era lo que, digamos, en ciertos medios anglos es bastante común, que es la verificación, ¿no? El fact-checking. Y me acuerdo que parte del proceso, fue un tipo que tiene no sé cuántos libros publicados sobre las guerras en Irak, ¿no? Parte del proceso de la verificación era que dé nombres de fuentes o de informantes que pudieran confirmar o desmentir lo que decía. Claro, de la riqueza que yo creo que todavía conserva la crónica o la no ficción latinoamericana, es, digamos, esa cierta lasitud, lasitud dentro de todo creo inofensiva, porque ese extremado rigor que es muy propio también yo creo, de cierta narrativa gringa, es yo creo incompatible con la propia manera de hacer periodismo y de relacionarnos con la realidad, ¿no? De estar cuestionando cada cosa que veamos, digamos o pensemos es algo ya muy extremo, ¿no? Yo no, evidentemente no es una defensa de la mentira, o quizás sí un poco, pero me parece ese tipo de relación con la realidad tan apegada a los hechos, digamos, yo creo, enfermiza. Y a mí, por ejemplo, hay narradores que salen un poco de alguna manera de eso. Hace algún tiempo leí un libro que es del Iberbangoitea, del escritor mexicano, que se llama Las Muertas, que tiene una relación bastante compleja así con los hechos. Dentro de todo es no ficción, es crónica, pero también tiene elementos propios de la ficción. Y sinceramente, o sea, a mí me parece que si hubiera pasado por un filtro editorial como el que aplican los gringos, o sea, ese libro hubiera sido un fracaso. Entonces, cierta irresponsabilidad también, o cierta liviandad para escribir y para relacionarse con los hechos, y creo que es muy propia del periodismo latinoamericano y de la no ficción latinoamericana, ¿no? A diferencia de otras tradiciones. Hace algunos años, me acuerdo que era justamente porque había mandado algún texto a un concurso, y uno creo que era uno de los lectores o, digamos que estaba involucrado en el proceso de selección de los textos, había leído y bueno, me llamó y me dijo si no tenía más textos de ese tipo y que creía que podía reunirse en un libro, digamos. Sucede que era alguien de una editorial, Willy Camacho, que trabaja todavía en 3600, y me dijo, o sea, si tienes, o sea, valdría la pena intentarlo. Y eso fue hace años, ya, fue, digamos, 2000, fácil, 2017, 18 debió ser. Pero bueno, en ese tiempo, o sea, no logré, digamos, concretar alguna idea que tenía, o sea, no logré concretar alguna idea que tenía para hacer algo más autónomo y más original, no publicado. Entonces llegó el momento en el que pensé que era el momento o se iba a pasar, porque había textos que yo creía que ya habían envejecido demasiado. Y claro, como hablamos hace rato, o sea, también ese vínculo con la realidad, con la coyuntura, también puede ser nocivo a la hora de garantizar o por lo menos permitir la vida útil de un texto. En el periodismo sucede eso, o sea, porque casi todo lo que se publica en los medios, o sea, no sirve más que para fines documentales, digamos, para los historiadores, para los tesistas, digamos, ¿no? que van a ir a revisar algún día las hemerotecas sobre determinado tema que va a servir para alguna investigación. Entonces, claro, con la crónica hay que tratar de que la vida esa útil de un texto pueda trascender por lo menos el mero interés de los tesistas o historiadores. Entonces creí en algún momento que esa vida útil ya estaba a punto de fenecer. Dije, bueno, es el momento de ver si se puede hacer algo. Y
Y empecé como a buscar textos desde la época justamente en la que de alguna manera había empezado como a tomar más en serio la escritura, había empezado a escribir cosas mucho más largas, de más largo aliento, que es más o menos 2009, ¿no? Que es el momento justamente en el que dejo de trabajar. Y ahí he encontrado mucho material, pero también mucho material que ya era realmente desechable, que afortunadamente lo he desechado porque la primera versión de ese libro era mucho más voluminosa. Eh, pero me ha permitido releer cosas que todavía creía que podían servir y, tal, y como descubrir también ciertas filias y fijaciones de mi trabajo, digamos, ¿no? Y además yo creo que ha sido importante que algo que le ha dado de alguna manera, eh, o me ha dado a mí cierta seguridad o cierta confianza en la escritura, es que poco antes de decidirme a reunir esas crónicas había conseguido publicar un par de crónicas en una revista mexicana que es Gato Pardo, que digamos que es de las últimas de esas revistas súper famosas de crónica que todavía sobreviven. Y había tenido la chance de incluso de trabajar con una periodista, cronista que yo admiro mucho, que es Leila Guerriero. Entonces, haber trabajado con eso me da cierta... Me había como, de alguna manera, me había elevado la autoestima lo suficiente como para creer que podía publicar algo. Era una, claro, si podía además ufanarme de eso, mejor aún, digamos, ¿no? Entonces, la suerte de, bueno, estoy publicado porque ya me lo han publicado aquí, digamos, ¿no? Y ese voto de confianza de alguna manera me ha convencido, porque están dos textos que había publicado, que son los dos textos que publiqué ahí, con Leila como editora, y además es un proceso que sí me descubrió todos los problemas que podía tener mi escritura y mis procesos también de escritura, que es algo que me has preguntado y no respondí al rato. Me acabo de acordarme sobre mi escritura. Eh, y eso fue lo que me convenció. Entonces, obviamente no podía solo publicar esos dos textos porque no alcanzaba para mí. Entonces, tenía que ir a buscar algunos otros y encontrar algunas cosas que sí me han parecido valiosas, creo. Y algunas incluso posteriores a esos dos textos, algunas muy personales, como algunas relaciones, algunas incluso cosas más familiar, ¿no? Que a veces uno puede creer que se saltan, digamos, de las fronteras de la no ficción más canónica, digamos, son cosas que no te los publicarían así nomás, menos que sea, claro, un escritor o un periodista famoso. Y he encontrado sobre todo ciertos ejes y ciertas así, filias sobre las que valía la pena girar. Y luego, claro, supongo que el trabajo más como importante ha sido hacer una introducción que intentara justificar la reunión de esos textos, ¿no? Que para mí también es un trabajo, digamos, gratificante el hacer eso, ¿no? Porque también de alguna manera creo un poco en esta idea que proclaman como el Villoro o el Caparrós, digamos, que hay que, la idea de tratar de comulgar en la crónica el ensayismo y la narración, ¿no? Entonces tratar de pensar también, ¿no? Aunque muy modestamente tratar de pensar las cosas, no solo narrarlas, no porque sea insuficiente, ¿no? Sino porque la crónica te da esa posibilidad. Entonces, además había pasado que era después de que había pasado algunos cursos, algunas clases más formales de literatura, entonces está todavía con cierta fluidez para escribir esto. O sea, ha sido esa suma, digamos, ¿no? Esa, ese voto de confianza que había dado publicar esas crónicas y digamos, esa invitación que tenía guardada como hace en la manga desde hace unos años de editorial, ¿no? De hecho, data justamente de la época en la que creo que fui a un primer taller de crónica, era un taller de crónica en Colombia, que ellos que organizaban la Fundación Gabo ahora, ¿no? O sea, eran talleres que organizaban en realidad para hacer fiestas así entre periodistas de diferentes partes, pero obviamente tenían financiamiento para eso, entonces estaba bien, digamos, ¿no? Te llevaban, me acuerdo que nos llevaban a un carnaval de Barranquilla y bueno, casi nadie se había tomado muy en serio, ¿sí? Pero bueno, han sido días bien intensos por la juez. Y en esa época, justo en ese momento, dentro de la postulación que debía mandar, tenía que mandar un textito, más o menos una suerte de autobiografía narrada.
Y ese texto se llamaba Una saga de fracasos, que habla un poco también de eso, de cómo, de alguna manera, de cómo me he ido vinculando con la escritura, que es más o menos lo que contamos, que es básicamente tiene que ver con fracasos, entre comillas, o sea, un poco, una palabra muy grande, creo, tal vez, o exagerada, para hablar de ciertos pasos en falsos, pero que llevan a cosas que son finalmente más acertadas, más, ¿no? O sea, fracasos como el no haber podido dedicarme al cine, por ejemplo, en ese sentido. O fracasos incluso anteriores, como el no haber podido ser futbolista, digamos, ¿no? O sea, ese tipo, o no haber podido dedicarme seriamente a la música, ¿no? Ese tipo de... ¿Qué fracaso? Claro, es una palabra muy fuerte vista a la distancia, pero bueno, tenía que impresionar a los que iban a juzgar ese texto. Pero tiene que ver con eso, ¿no? Con esa suerte de prueba, de este proceso de prueba y error que va más o menos, en mi caso, ha ido como configurando mi trabajo, mi carrera, digamos, ¿no? Que es, o sea, el fracaso en determinadas cosas que puede haber sido también una pequeña victoria en otras, digamos, ¿no? Eso es la suma de fracasos hasta encontrar pequeños oasis, digamos, de redención o algo parecido. Y sí, 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 y tengo desde esa época esa fijación con el fracaso que volvió, digamos, a activarse cuando estaba escribiendo eso. La verdad es que también, mientras pensaba en cómo unir, cómo juntar y cómo justificar esos textos, empecé a darle nuevamente vueltas al libro y a cómo podría justificarlo y cómo podría presentarlo. Y algo que tenía como una suerte de título tentativo, que es como el título de ese texto introductorio, que es como el fracaso como método, algo así. Y cuando le mostré eso al editor, me dijo, pero esto parece el título de una investigación, de un ensayo, de una tesis. Me dijo, entonces me di cuenta que no iba a poder salvarlo plenamente. Entonces ese título empezó a tambalear y en realidad fue una de las últimas cosas que definí y tenía mucho que ver con cierto guiño a un libro que es clásico del periodismo y del latinoamericano, que es Operación Fracaso. Y, pero algo que no había, a lo que no renuncié es a tratar de jugar con la idea del fracaso, que a veces me parecía interesante como una especie de recurso para pensar el periodismo también como una especie de, de trabajo abocado al fracaso, porque normalmente, y eso sí estoy todavía de acuerdo, uno enfrenta el periodismo normalmente sabiendo que lo que está buscando es lo más probable es que no lo alcance, o sea que normalmente lo que llegamos a encontrar para un reportaje, para una crónica, para un texto cualquiera, es todo lo que probablemente no estábamos buscando, no necesariamente peor o mejor, ¿no? Entonces, la idea de esa distancia entre el objetivo y el resultado, digamos, ¿no? O sea, esa desviación es lo que de alguna manera se resume un poco, tal vez exageradamente, la idea del fracaso, ¿no? La idea de que el periodismo normalmente se resuelve a partir de cosas o de hechos que están fuera siempre del margen de lo planificable, ¿no? Entonces, por eso creo que tiene todavía cierta intención, no tanto ya por mis fracasos no tan fracasados, sino por la idea de que el periodismo normalmente o por lo menos en la forma en que yo entiendo, te enseña a convivir y a entender e incluso a sacarle provecho a los fracasos, digamos, ¿no? O sea, hasta a los imprevistos, a las contingencias y a las cosas que salen mal, pero a la vez son finalmente aleccionadoras para uno mismo. Y empecé a escribir de fútbol, aunque ya escribía muy esporádicamente, más o menos el 2018, durante el Mundial, y yo lo dije en algún otro texto, creo que era una especie de terapia, en un momento en que necesitaba hacer algún tipo de terapia ocupacional, y escribir casi cada día, ¿no? De los partidos, el partido de las cosas me permitía mantener cierto equilibrio en mi rutina de trabajo que estaba bastante alterada, ¿no? En ese momento. Y empecé a encontrar el gusto y también encontrarle, como con todo esto, cierta maña, ¿no?
Pero me permitió también como escarbar en algunas cosas que, de mi pasado, de mi historia familiar, de mi historia personal, ¿no? O sea, porque mi relación además con el fútbol también estaba como de alguna manera eh, como marcada por la conciencia de mi cuerpo, o sea, porque en algún momento, y esto lo cuento en uno de los textos, son los primeros, si no el primero, o sea, yo cuando tenía 6, 7 años, o sea, descubrí que no podía jugar en realidad al fútbol porque tenía asma, tengo asma. Entonces, eh, como esa limitación, esa, digamos, esa de entrada heredada además, porque era una cosa que había heredado de mi mamá, entonces de alguna manera me marcó también mi relación así como obsesiva, yo creo, con el fútbol, ¿no? O sea, que me dijeran que no podía jugar porque me agitaba apenas corría un poco, era algo que me obsesionó con el tiempo más, yo creo, con el fútbol. Entonces, de alguna manera el fútbol también era una metáfora, si se quiere, de mi pelea contra las circunstancias, digamos, contra mi propio cuerpo, digamos, era una forma de tratar de doblegarlo y aceptarlo también. Y como con el tiempo el asma se fue como, no desaparece, es lo que me han dicho, pero por lo menos se fue como minimizando, entonces tuve, tuve, pude, digamos, llegar a jugar fútbol, eh, no profesionalmente, y lo cual a veces ha sido bueno para descubrirme que tampoco era un gran futbolista, pero bueno, ha sido mejor descubrirlo así que por algo, así no he tenido que decir que dejé el fútbol porque estaba inhabilitado desde mi niñez. Pero es una cosa que me ha permitido relacionarme. Y que el fútbol, además, pasa que con mi generación también ha pasado esto, eh, hay un evento que para mí es súper importante y para mi generación, que es la clasificación de Bolivia al Mundial 93, que es una cosa que nos ha marcado para bien y para mal a una generación y nos tiene así también un poco enfermos de nostalgia y de derrotas, que no la ha podido superar seguramente. Y es volver a eso siempre una especie también de lugar seguro, ¿no? En el que encuentro cierta plenitud extraña, ¿no? Y es cierto reencuentro además con lo boliviano, porque sinceramente, y lo he dicho alguna vez, tal vez no tan sobrio, o sea, para mí unos momentos más importantes, unos momentos en que me he sentido genuinamente boliviano, ha sido es el partido inaugural de Bolivia contra Alemania en el estado de Chicago. Así, nunca debió cantar el himno boliviano con verdadera convicción como esa vez. O sea, es una forma de reencontrarme y de aceptar la bolivianidad en todos sus sentidos, ¿no? Con todos sus problemas, el fútbol, ¿no? Más que el cine incluso, más que otras cosas, el fútbol es la forma de reencontrarme y aceptar mi condición de boliviano. Y creo que por eso también vuelvo mucho a eso. Sí. Y la acepto y me río y también me molesta mucho, pero me encuentro ahí, digamos. O sea, me reconozco boliviano en el fútbol. Soy un típico futbolista boliviano que eh, no puede salir de sus 3 victorias, digamos. Después del Mundial dije, bueno, seguiré escribiendo porque le encontré el gusto, digamos, ¿no? Y como ya, o sea, de ese parte también de ir envejeciendo, que empiezas a mirar con más cariño tus, tu niñez y todas las cosas que aparentemente te hacían feliz. Entonces empecé a escribir y dije, traté de mantener como esta rutina de escribir una vez a la semana, porque había como tenido cierta reserva. Obviamente el mundial facilitaba que todos hablaran de fútbol y todos se pusieran en ese modo. Entonces traté de mantener y lo mantuve hasta hace muy poquito y digamos la reunión de todos esos textos, no todos, ¿no? De una gran parte de los que igual creía que podían superar cierta vinculación con la coyuntura, podían rescatarse. Pero es importante, lo que es que yo creía también que tenían que ser textos que no me hablaran de un partido en particular y ya, ¿no? O sea, porque o sea, para eso ni siquiera, ya no es necesario ni leer textos para enterarte de un partido, puedes ver un video, puedes realmente enterarte de maneras mucho más efectivas y breves para que te cuenten el resultado de un partido. Entonces yo sí trataba
de usar también el fútbol como una especie de lugar para mirar las cosas y sobre todo, y es algunas creo que dije, sobre todo porque coincidió también con un momento o con varias, en realidad, varios momentos de crisis locales, nacionales y de más allá, o sea, porque yo empecé que el 2018, digamos que el 2018 no pasó gran cosa, se acabó el mundial ya, pero el 2019, que seguía escribiendo, el país se fue a la mierda, digamos, entonces, y seguía escribiendo sobre el fútbol, aunque no tuviera sentido, pero yo sí he tratado de encontrar el sentido, porque dentro de todo el país se había ido a la mierda, porque el presidente más futbolero que habíamos tenido en nuestra historia había sido expulsado del país, o le habíamos sacado roja, digamos, todo, no nosotros, pero bueno, una gran parte del país. Y el 2020, que era la pandemia de COVID, o sea, y el fútbol ha desaparecido, entonces, y yo intentaba seguir escribiendo, y o sea, ¿qué sentido tenía seguir escribiendo en un mundo que estaba desapareciendo y en el que ya no existía el fútbol? Entonces, en realidad, la coincidencia de esos hechos, digamos, fortuitos dentro de todo, desafortunados pero fortuitos, hizo que le tratara de mirar, digamos, el fútbol más allá, digamos, de los partidos, de los jugadores, ¿no? De encontrarle un sentido en esos momentos de, de crisis o incluso de fin de mundo, ¿no? Por un lado era el fin de un país, ¿no? O sea, el 2019 era un fin de un país y el 2020 era el fin del mundo. Eh, y seguir escribiendo sobre fútbol o desde el fútbol era un ejercicio que me interpelaba y que a veces podía salir bien, otras no tan bien, pero que sí me exigía además seguir pensando las cosas, porque eso es algo que dentro de todo también tengo que agradecerle a ese ejercicio que he tenido con la escritura, de tratar de obligarme a pensar lo que me rodeaba y no solo dejarlo pasar y decir algo, ¿no? Entonces, era el lugar que yo había elegido para tratar de sobrevivir a ese país que se había roto y también para intentar sobrevivir a ese virus que nos estaba volviendo ermitaños, digamos, ¿no? Entonces, el fútbol ha sido esa forma ha sido mi armadura, supongo, para también ese periodo, ¿no? Esos dos momentos críticos, creo, en la historia reciente de este país y del mundo. Sí, igual que con las publicaciones, por ejemplo, las revistas, los premios eran de alguna manera una suerte de certificación para mí de que lo que hacía tenía un valor más allá del apego personal que pudiera tener yo. Y tengo que recordar que seguramente como muchos periodistas y muchas personas en general, sí tengo cierta tendencia a buscar el reconocimiento de un entorno, digamos, ¿no? Si no, no lo haría, ¿no? Sé que hay en realidad la mayoría de los periodistas no, no participan en concursos, ni mucho menos, no se dedican a trabajar y ser felices, digamos. No pierden nada, salvo sus sueldos, qué sé yo. Pero claro, ahí sí es una manera también de acercar un poco a la figura o a la idea de ser alguien reconocido, digamos. Así ha empezado, ¿no? O sea, buscar ciertos reconocimientos en entorno se había. Pero con el tiempo también se ha vuelto una forma de buscar también algo de dinero, porque los premios antes daban dinero, ahora ya no tanto. Eh, no gran dinero, pero para un periodista es lo poco y es bastante. Eh, y luego hace una forma también de tratar de tender lazos con otros, ¿no? Pues de hecho uno de los premios más importantes para mí, ni siquiera tanto, porque igual era buen dinero, pero fue tan importante que fue uno de Crónica del 2016. ¿Por qué fue tan importante? Porque la conocí, por ejemplo, a Leila Guerrero, llegó como invitada a una feria del libro de Santa Cruz, estaba en la premiación y ahí, digamos, como que trabé contacto. Entonces, ese tipo de relaciones, de contactos, eh, de aval, digamos, ha sido como muy útil y muy valioso para mí. O sea, probablemente ya nadie se acuerda de los premios ni de por qué los ganó, pero para mí ha sido importante para trabajar relaciones, en el primer momento para encontrar reconocimiento, en alguno para ser menos pobre también y otros también para tratar de un poco darme autoconfianza, ¿no? En esto.
Ahora ya cada vez lo hago menos y empezás, y las últimas veces que en realidad lo hacía más en equipo, porque, y eso también tengo que reconocer que mucho el trabajo que he hecho, incluso algunos textos, sobre todo de Operación Fracaso que están ahí, son también resultado de algunas colaboraciones con otras personas, ¿no? Y en eso sí soy más o menos, sí soy como bastante más abierto. Creo que se puede hacer muy buen periodismo, a veces mucho mejor que el que se hace en solitario, en equipos, ¿no? Y es algo también a lo que yo he apostado, digamos, ¿no? Eh, y sí, digamos, es que también supongo que si no tuviera eso, no sabría qué poner en la solapa del libro. No, así es una búsqueda al principio más consciente de reconocimiento y con el tiempo es también una especie de, de recordatorio de por qué todavía lo sigo intentando. El haberme animado también a publicar solitario tiene que ver también de esa como o sea, curiosidad un poco o deuda pendiente de hacerme cargo de algo eh, solo yo, digamos. Entonces, sobre cine ya había publicado sobre todo con un amigo, ¿no? Un par de libros, otros con otros señores mayores que no son tan amigos. Eh, y, y dije, o sea, si voy a publicar eso, o sea, no tiene mucho sentido. No estaba trabajando mucho sobre cosas de cine, dije, además otra vez sobre cine boliviano. Y había empezado como a probar con la narración. Entonces yo creía que dentro de todo, si algo de mi personalidad podía darle algo, o podía revelarse la identidad de un libro mío, tenía que ver con la narración, ¿no? O sea, yo creo que de alguna manera mi identidad como periodista o sea, como autor, lo que sea, está en la narración sobre todo. Y por eso creo que, digamos, los textos que están en Operación Fracaso son, digamos, los que mejor me revelan porque son los que tienen un ejercicio más consciente, digamos, de la narración. Es cierto, hay algunos textos sobre cine, pero no es sobre cine, ¿no? O sea, el cine sigue siendo una cuestión sobre la que se organiza gran parte de mi vida improductiva. eh, pero no es, y claro, y es porque seguramente no tiene material. De hecho, algún proyecto que tenía de esos que quería hacer como más autónomamente y no tan al azar, digamos, de textos ya publicados, tenía que ver con el cine, digamos, ¿no? Quería explorar cierta relación del cine, o sea, en un sentido más narrativo, más desde la crónica, ¿no? A partir de ciertas historias que tenía, una de ellas que es sobre la visita que hizo Werner Herzog para hacer una película aquí a Cochabamba y que luego me derivó hacia otras cosas, pero que estaban muy vinculadas a eso, ¿no? Como el descubrimiento de unos chicos ciegos que fueron los que trabajaron en su película. Y había todo, de alguna manera sí medio vivo, aunque enclenque, digamos, ese proyecto, pero era algo que no había podido como cuajar del todo, ¿no? Entonces, como no podía no podía darle una redondez como la que quisiera, entonces decidí que la mejor manera de sacarme un poco la espina de no haber publicado solo era también esa, ¿no? Y además porque también no había conseguido, yo creo también de alguna manera, eh, como como articular mejores historias sobre cine, ¿no? O sea, por lo menos mejores historias que pudieran dar lugar a cosas más de largo aliento que algunas muy anecdóticas, ¿no? Pero es algo que todavía no he abandonado. Quisiera hacer, o sea, eh, obviamente, sí, seguramente tengo cosas escritas sobre cine que son, o sea, entre comillas, más como ensayísticas, quizá, ¿no? Menos narrativas. Pero todavía la idea de escribir algo más narrativo sobre el cine es algo que me viene dando vueltas. No sé si retomaré ese viejo proyecto sobre la ceguera, eh, pero no, es algo que sí quisiera, a lo que sí quisiera volver, ¿no? Pero al final, claro, no cuajó y digamos lo que salió era lo otro, no eran historias. Algo también que hay que recordar que cuando es periodista también termina haciendo cosas que no siempre quiere hacer, ¿no? Entonces es mucho trabajo, si no de encargo, por lo menos no planificado, digamos, ¿no? Y las cosas que yo hacía sobre cine tenían que ver con impulsos más personales, ¿no? Y las cosas que uno hace como crónicas tiene que ver con una compatibilización de intereses propios con intereses de editores o intereses coyunturales.
Y a veces no, pues el cine no siempre les interesa tanto a las otras personas como a mí. Bueno, sí, la Rama justo ha cumplido 20 años este 2025. Es un proyecto sobre todo de dos amigos que ya no están, de hecho, son Andrés Laguna y Sergio de la Cerda. Ellos se conocían desde antes y crearon como el suplemento en 2005 para tratar de salvar un espacio para temas culturales los días domingos, porque estaba a punto de reemplazarse por un suplemento, creo, más de sociales, algo así, farándula. Y yo, coincidentemente, había empezado a trabajar en el periódico, en Opinión, que es porque la Ramona ha nacido y sigue de alguna manera como si un suplemento cultural dominical de Opinión. Ese tiempo yo ya conocía a Sergio, había conocido con él en la universidad, y ahí conocí a Andrés, y, bueno, y es básicamente es el nacimiento, digamos, ¿no? O sea, la voluntad, digamos, un poco de no dejar que la farándula se coma el espacio dominical de cultura y también ciertas ventajas que teníamos, ¿no? En esa época, ¿no? Ahora, yo con el tiempo también he pensado que mucho de lo que, del impulso inicial de la Ramona también, como con otras cosas antes, obedece también a los días y a los que estábamos viviendo. O sea, pues yo digo, o sea, 2005 no es un año cualquiera tampoco, ¿no? O sea, probablemente le estoy dando un sentido histórico forzado a las cosas, pero dentro de todo creo que hay algo. O sea, 2005 ha sido un año importante en Bolivia, ha sido el año en el que eh, Evo Morales gana sus primeras elecciones y había como una especie de impulso así generacional de los que éramos jóvenes, ¿no? De esa época, o sea, recién salidos, digamos, de la universidad, y teníamos, yo creíamos en la importancia de decir algo, ¿no? De dar nuestra versión de Bolivia. Y claro, el lugar del que podíamos hacer nosotros en ese momento era el periódico, el periodismo. Entonces, yo creo que mucho del impulso que ha permitido mantener a la Ramona más tiempo del que debería haberse sobrevivido ha sido también, ha sido también por el impulso de ese momento histórico que nos ha convencido de la necesidad y de la sensatez de dar nuestra versión de Bolivia al resto del país e incluso hacia afuera. Entonces yo creo que eso ha supuesto también una forma de mantener vivo el proyecto, incluso a pesar de los vaivenes políticos, ¿no? Y sí, seguramente la Roma también está en un momento ahorita, no de crisis, pues sí, digamos, de de mutación, es también porque el país igual ha cambiado y está cambiando y ese impulso de 2005 está pasando por un momento también conflictivo. Entonces yo creo que sí es, la Roma a su manera también es hija de ese momento de explosión política, social y cultural que de alguna manera creó una suerte de compromiso con la palabra y con el hecho de ser boliviano en esos años, ¿no? Ah, bueno, no soy un experto, ¿no? Pero sí trato de mantenerme más o menos al tanto, trato de leer. Creo que, claro, hay un... Igual ha pasado, yo creo, un momento de cierto interés en general sobre Bolivia, ¿no? Que estos años, hasta justamente los posteriores a la llegada de Evo al poder, ha generado también una tensión mediática, e incluso editorial sobre lo que se hacía, decía y escribía en y desde Bolivia, ¿no? Y creo que eso ha sido útil en el sentido de que ha permitido también posicionar ciertas voces dentro de Bolivia y también fuera, ¿no? Yo creo que hay una riqueza y una heterogeneidad que probablemente era más difícil de reconocer antes, ¿no? O sea, como con el cine o con otras disciplinas siempre había como había cierta sombra de cierta tradición como narrativa muy asociada, digamos, a las tensiones indígenas, urbanos, ¿no? En nuestra literatura y en nuestras artes. El cine es incluso más notorio. Pero yo creo que también la posibilidad que había de que, de que se haya empezado, por ejemplo, a crear editoriales, ¿no? En el último tiempo, de que empiece también a haber una circulación un poco más fluida, tampoco tanto, pero un poco más fluida de autores y de obras, por lo menos en el mundo hispanohablante,
ha permitido por lo menos generar un reconocimiento y una posibilidad mayor de la literatura boliviana dentro y fuera del país. O sea, yo creo que o sea, ya es posible reconocer algo de la literatura boliviana seguramente fuera de Bolivia, lo que tampoco es necesariamente un mérito, pero es parte, digamos, de lo que conocemos como el panorama literario boliviano. Y dentro de Bolivia ya es incluso más difícil clasificar la literatura boliviana. Yo creo que eso es importante para mí, es un signo, finalmente, un síntoma de buena salud. Creo que es no poder clasificar, que ya no podamos aprender, digamos, en un sentido práctico la literatura boliviana y asociarla con una sola tradición o con una serie de intereses, y es algo más, es una señal de buena salud, ¿no? O sea, es más inaprensible, creo, la literatura boliviana, y eso es algo, creo que vale la pena, o sea, vale la pena resaltar, ¿no? Supongo que para mí, por lo menos, ser escritor boliviano, supongo que pone eh, tener un, un compromiso, digamos, con la palabra, con un país que no siempre son compatibles, ¿no? Yo creo que ser escritor boliviano también es eh, asumir, digamos, la imposibilidad de o asumir, ¿no?, la posibilidad de escribir sobre un país que a veces no quiere que se lo escriba. A veces, ¿no? Pelear contra esa suerte de fatalismo boliviano que rehuye de la posibilidad del registro de la escritura, ¿no? Desmentir la, la vocación por no decir y por no ser dicho de este país.